Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy voy a hacer la reseña de un libro muy bonito de la escritora Isabel Allende que se llama Paula. Mi encuentro con Paula fue hace muchos años porque yo tengo todos los libros de Isabel Allende. Me confieso una admiradora del estilo, de la manera en que ella cuenta sus historias, que es súper enriquecedor. Y resulta que yo tengo de ella Mi País Inventado, La Casa de los Espíritus, que es su obra probablemente más famosa, pero también tengo Eva Luna, Retrato en Sepia, tengo toda su colección. Y me di cuenta que me faltaba este libro que se llama Paula, y hace como 5 o 6 años lo compré, lo leí y se lo presté a una amiga. Y como sucede mucho con los libros que prestamos, ese libro nunca volvió. Pero resulta que pues lo descargué en PDF porque estoy en cuarentena, no puedo ir a una librería a comprarlo. Y lo volví a leer para hacer esta reseña porque tengo una suscriptora que me escribió desde Colombia. Hola Esther, gracias por escribirme. Y me pidió específicamente qué libros le recomendaba leer en esta época en que todos estamos en cuarentena responsable. Entonces decidí volverme a leer y preparar esta reseña. Yo digo que este es un libro muy especial y es un libro muy íntimo y muy personal, porque en el libro Isabel Allende narra la historia de toda su familia y obviamente la trágica historia de su hija Paula. Paula padecía porfiria, una condición médica, y un día le avisan a Isabel Allende que Paula ha tenido una recaída. Ella está en una gira promocionando un libro y cuando se entera que Paula está muy grave en el hospital, ella va a verla. Logra interactuar con Paula, ellas tienen un diálogo breve en que él le dice que la quiere y de pronto Paula tiene una convulsión muy severa. La logran estabilizar, luego tiene un vómito de sangre y ahí sí se la llevan a UCI, a la unidad de cuidados intensivos, donde Paula caería en un coma profundo del que desafortunadamente jamás iba a despertar. Evidentemente Isabel Allende no sabía eso en ese momento, y un poco para hacer catarsis de sus sentimientos, cosa que hacemos mucho los escritores, decidió escribir una especie de manuscrito para que cuando Paula despertara pudiera leer todo lo que había pasado en esa época de ausencia, porque obviamente Isabel tenía la esperanza de que Paula despertara. Entonces llega toda la familia a verla. Paula tenía apenas 28 años, era una joven llena de vitalidad, psicóloga, hacía poco que se había casado con un muchacho llamado Ernesto. Llega Ernesto y bueno, llega su padre, Michael, y entonces Isabel Allende comienza a escribir esta historia que publica con el nombre de Paula después que Paula muere. Ahora, esto no ocurre a lo inmediato porque resulta que Isabel, cuando le informan que Paula ya tiene muerte cerebral y que no va a despertar de ese coma, ella relata lo doloroso que es para una madre saber que su hija va a morir. Y entonces le dicen que Paula ya no escucha, ya no siente, su cerebro prácticamente está muerto, y que la única manera de mantenerla con vida obviamente es con cuidados en un hospital. Pero Isabel no quería mantenerla a ella en un hospital, en una sala de UCI, tal vez mal cuidada. Entonces ella toma la decisión de llevarse a Paula a San Francisco, donde ella vive con su esposo Willy, y ahí la instala en un cuarto. Obviamente pues Isabel Allende tenía las condiciones y contrata a 4 personas que la apoyaban con el cuidado de su hija Paula. La alimentaban, la bañaban, o sea, la mantenían en buen estado, le hacían toda la fisioterapia, porque cuando una persona entra en coma y si no se lava y si a esa persona no se le hacen ejercicios, pues se empieza a complicar más el estado, ¿no? Y el cuerpo se deteriora más. Entonces Isabel también convence a Ernesto, que imagínense, apenas tiene 30 años, que es mejor que ella, que es la madre de Paula, se haga cargo del cuidado de su hija. Y entonces Ernesto accede a que se lleve a Paula, pero le entrega una carta que le cuenta Ernesto a Isabel que nació de un sueño que tuvo Paula. Ella tuvo una pesadilla y escribió esa carta, y afuera de su puño y letra decía que se leyera cuando ella muriera.
Entonces Isabel le dice a Ernesto que ella no ha muerto, por tanto no la va a leer. Entonces nos queda la curiosidad en la historia, ¿no? ¿Qué será lo que Paula escribió en esa carta? Y al final la lee. Más adelante voy a contarles qué es lo que dice Paula. Entonces Isabel cuenta todo, cómo su vida se vuelca totalmente a su hija, en torno a su hija, y nace este libro Paula, que tiene la característica de que hay un capítulo dedicado a Paula y otro capítulo dedicado a la historia de la familia de Isabel Allende. O sea, hay capítulos dedicados a su mamá y a su padrastro, el tío Ramón, que es el único padre realmente que ha conocido a Isabel Allende, y va contando también la historia de toda su familia, de sus abuelos, y un poco entendemos de dónde viene la Casa de los Espíritus, porque resulta que la familia de Isabel era muy parecida a la familia que ella retrata en la Casa de los Espíritus. Entonces nos damos cuenta en Paula de que todas esas historias que cuenta Isabel Allende en la Casa de los Espíritus no son más que historias de su propia familia, tal vez con un poco de misticismo, porque yo creo que Isabel Allende realmente sí cree en los espíritus. Entonces ella siempre va narrando toda la historia de Paula, pero también narrando la presencia que ella siente de los espíritus y las mujeres de su familia. Recordemos que Isabel Allende es una mujer feminista muy fuerte y que tiene la característica de que en todas sus obras las mujeres son muy fuertes. Y yo creo que esto es porque así es realmente Isabel Allende. Y me gusta mucho que este libro la retrata a ella como ser humano. Y me gustó mucho eso porque había mucho de la vida de Isabel Allende que yo no conocía. Conocía de sus libros, pero de su autobiografía no conocía tanto. Entonces a mí me gusta mucho cómo de una manera muy honesta, muy honesta, ella cuenta sus errores, las infidelidades que hubo dentro de su matrimonio. Ella se casa con Michael, que es el papá de Paula, pero ella comienza a vivir varios romances debido a que la relación no funcionaba. Ellos se mantenían juntos un poco por el que dirán, por los niños, pero realmente llegó un momento en que ya no había amor entre ellos. Entonces Isabel, que trabajaba como periodista, aunque ella misma confiesa que no era tan buena periodista y que una vez el mismo Pablo Neruda le recomendó que abandonara el periodismo y mejor se dedicara a escribir novelas porque mentía mucho, pues eso dice ella que le dijo Neruda y le tomó la palabra. Entonces Isabel pues comienza a tener infidelidades y en una de esas se enamora, por así decirlo, de uno de sus amantes y decide irse con los niños, pero Michael le dice que no, pues que se puede ir, se pueden separar, pero que no se puede llevar a los niños. Entonces ella se va y tiene su aventura, su amorío, pero al final se da cuenta que no es más que eso, un amorío, y ella regresa a su hogar. Michael la vuelve a recibir, la perdona, más que todo en pro de la unidad familiar. Tenían 2 hijos y siguen juntos 9 años más, aunque al final ellos terminan separándose y pues su matrimonio termina, pero no la relación entre ellos, porque al fin y al cabo ellos tenían 2 hijos, Paula y Nicolás. Entonces cuando nosotros vamos leyendo la novela de Paula, vamos aprendiendo mucho de la misma vida de la escritora, vamos aprendiendo, vamos como acompañándola en sus errores, en sus aciertos, y me encanta eso, me encanta que ella no tiene miedo de presentarse como es, o sea, con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, y lo cuenta de una manera muy honesta. Y yo creo que lo logra porque ella pensaba dedicarle este libro a su hija y tenía la esperanza de que Paula despertara del coma. Desafortunadamente, como les digo, esto no ocurre y Paula al final termina muriendo. Pues ya estaba bastante complicada de salud. Pero sí, ella obviamente, como toda madre, recurre a todos los mecanismos, curanderos, chinos, medicina oriental, o sea, ella intenta recurrir a todo lo que puede con la esperanza de que Paula despierte algún día. Y desafortunadamente eso pues no sucede. Ella la tenía en la casa junto con su otro esposo, la sacaba a veces a pasear, le hablaba, pero Paula ya no reaccionaba, pues no hablaba, no se movía.
ya ni siquiera fijaba la pupila. Ernesto pide una transferencia de España a los Estados Unidos en la compañía donde él trabajaba para estar más cerca de Paula y la visitaba bastante. Pero obviamente Isabel comprendía que este era un hombre joven con apenas 30 años y que en algún momento él tenía que dejar ir a Paula porque pues necesitaba seguir con su vida. Pero obviamente el hecho de que Paula estuviera viva todavía lo ataba, ¿no? Porque ellos estaban casados. Y además Ernesto era muy creyente en Dios, entonces de una u otra manera él sentía que su responsabilidad estaba con ella. Y Paula desafortunadamente pues ya no reconocía a nadie. Y entonces vemos el dolor tan profundo de esa madre. Hay una frase que cuando la leí me impactó, y es esta frase: yo sabía que la desgracia me tocaría un día, pero nunca pensé que fuera a través de uno de mis hijos. Y yo creo que esa frase resume muy bien este maravilloso libro con el cual conoces a Isabel Allende, pero también sufre su dolor, porque ella lo cuenta de una manera tan dolorosa, pues tan cruda. Es una madre, imagínense, es una madre contando la muerte de su hija, todo el proceso de un coma muy prolongado, todo el deterioro que va sufriendo Paula, y finalmente el momento en que ella ya siente que Paula va a morir, tiene un derrame y comienza a haber fallo multiorgánico, y ya la doctora que la atendía le dice que le quedan muy pocos días. Entonces toda la familia se reúne, Nicolás, que era su hermano, su papá, la esposa de su hermano, que es Celia, que acaba de tener una niña, y toda la familia se reúne para darle ese último adiós a Paula. Y entonces Isabel Allende dice que ella siente que todas las mujeres de su familia la iban a acompañar en ese momento de despedida, sus abuelas, los espíritus de toda su familia. Y entonces vemos, por eso les digo que vemos cómo la Casa de los Espíritus es un reflejo de la propia familia de Isabel Allende, porque la propia familia de Isabel Allende tenía una fuerte vinculación con los espíritus de la familia, con las mujeres de la familia, y la misma Isabel Allende se sentía interconectada con los espíritus. Bueno, y no les he contado el tema de la carta que deja Paula, y hay un momento que ya pues sabemos que la muerte se aproxima y Celia la convence de abrir la carta, que ella no quería abrir porque, como decía, que la abrieran hasta que hubiera muerto. Pues Isabel Allende, un poco tal vez en negación de la realidad o tratando de retener a su hija, no quería abrirla, pero al final la abre, la lee, y lo que dice es que quiere ser cremada, que no quiere que le hagan una losa, que la pongan en un ataúd, no quiere eso, y que quiere además que vendan todas sus cosas, las pocas cosas que tiene, y la donen para dar becas a niños que quieran estudiar. Entonces, de una u otra forma, también un poco se siente en la historia que, como Paula sabía que tenía una condición de salud delicada, ella un poco como que presiente que va a morir joven, y escribe esta carta y se la deja a su esposo Ernesto. Entonces, bueno, ya cuando Paula está muy complicada de salud, está muy mal, cada vez respira menos, pues toda la familia toma la decisión de irla a ver para darle el último adiós. Entonces también una cosa que vemos muy fuerte dentro del libro era la unidad de esa familia, cómo a pesar de estar viviendo un trance tan doloroso, toda la familia se unifica en torno a Paula, en torno a darle fuerza a Isabel Allende. Es increíble los lazos familiares que la familia de Isabel Allende tiene, tanto su mamá, que es una roca para Isabel Allende en esta situación tan difícil, o sea, la abuela de Paula se porta casi que como una roca al pie del cañón para darle fuerza a Isabel, y a la vez para Isabel darle fuerza a Paula, porque de una u otra forma también vemos en el libro que solo una madre está dispuesta a ese sacrificio prácticamente de anular su vida para cuidar a su hija
para siempre. Y vemos un poco también cómo los hombres de la familia no logran manejar muy bien esa situación. El mismo padre de Paula no soportaba verla en esas condiciones y al final es Isabel la que se queda en todo ese proceso de agonía terrible, sin saber en qué momento Paula va a morir, siempre albergando esa esperanza de que un día Paula va a despertar, algo pues contra todos los pronósticos, porque ya Isabel Allende había pedido primera, segunda, tercera y cuartas opiniones y todos los médicos coincidían en que pues no había nada que hacer debido a que ella ya tenía una lesión cerebral. Entonces, también vemos ese proceso de aceptación de la muerte muy difícil para Isabel Allende. De una u otra manera, ella, lo dice en el libro, quería retener a su hija, no quería dejarla ir, porque imagínense, era su hija, o sea, qué doloroso. Pero al final ella comprende que ya no hay nada más que hacer y que más bien está reteniendo a Paula en un mundo donde ya no es feliz. Imagínense una persona incapaz de hablar, de reír, conectada a máquinas, ventiladores, sin poder hacer una vida, sin poder realizarse. Y un poco siento yo que en una especie de limbo, porque Paula ni estaba viva completamente, ni estaba muerta completamente, estaba como una especie de limbo. Y era en el limbo en que lo mantenían los medicamentos y todo ese tratamiento para que ella no muriera. Pero obviamente llega un momento en que Isabel Allende se da cuenta que tiene que dejarla ir y decide despedirse de ella, y es cuando está toda su familia a su alrededor. Y voy a leer esa última parte, esa despedida, para que ustedes vean lo profundo de la narrativa. Me introduje en la cama junto a mi hija, sosteniéndola contra mi pecho como hacía cuando ella era pequeña. Celia, que es la nuera. Celia quitó a la gata y acomodó a los dos niños dormidos para que con sus cuerpos calentaran los pies de su tía. Nicolás tomó a su hermana de la mano, Willy, que es el esposo de Isabel, y mi madre se sentaron a los lados, rodeados de seres etéreos, de murmullos y trenes fragancias del pasado, de duendes y apariciones, de amigos y parientes, vivos y muertos. Toda la noche aguardamos despacio, recordando los momentos duros, pero sobre todo los felices, contando historias, llorando un poco y sonriendo mucho, honrando la luz de Paula, que nos alumbraba mientras ella se hundía más y más en el sopor final, su pecho alzándose apenas en aleteos cada vez más lentos. Su misión en este mundo fue unir a quienes pasaron por su vida, y esa noche todos nos sentimos acogidos bajo sus alas siderales, inmersos en ese silencio puro, donde tal vez reinan los ángeles. Las voces se convirtieron en murmullos, el contorno de los objetos y los rostros de la familia comenzaron a esfumarse, las siluetas se mezclaban y confundían. De pronto me di cuenta que éramos más. La gran, que era la abuelita de Isabel, estaba allí con su vestido de percala, su delantal manchado de mermelada, su olor fresco de ciruelas y sus grandes ojos de añil claro. El tata, con su boina vasca y su tosco bastón, se había instalado en una silla cerca de la cama. A su lado distinguí una pequeña mujer, delgada de rasgos gitanos, que nos sonreía cuando se cruzaban nuestras miradas. La meme, supongo, pero no me atreví a hablarle para que no se desvaneciera como un tímido espejismo. Sentí la presencia de Ernesto, materializándose a través del vidrio del ventanal, descalzo, vestido con su ropa de aikido, una sólida figura blanca que entró levitando y se inclinó sobre la cama para besar a su mujer en los labios. Hasta pronto, mi chica bella, espérame del otro lado, dijo, y se quitó la cruz que siempre llevaba colgada y se la puso a ella en el cuello. Entonces le entregué el anillo de matrimonio que yo había llevado durante un año exactamente, y él lo deslizó en su dedo, como el día en que se casaron. Volví a encontrarme en la torre en forma de silo poblada de palomas de aquel sueño premonitorio que tuve en España. Pero mi hija ya no tenía 12 años,
sino 28. No vestía su abrigo a cuadros, sino una túnica blanca. No llevaba el pelo atado en media cola, sino suelto a la espalda. Comenzó a elevarse y yo subí también colgada de la tela de su vestido. Escuché de nuevo la voz de la memé. No puedes ir con ella, ha bebido la poción de la muerte. Pero me impulsé con mis últimas fuerzas y logré aferrarme de su mano, dispuesta a no soltarla. Y al llegar arriba vi abrirse el techo y salimos juntas. Afuera amanecía, el cielo estaba pintado con brochazos de oro y el aire extendido a nuestros pies refulgía recién lavado por la lluvia. Sentí que me sumergía en esa agua fresca y supe que el viaje a través del dolor terminaba en un vacío absoluto. Al diluirme tuve la revelación de que ese vacío está lleno de todo lo que contiene el universo. Es nada y es todo a la vez, luz sacramental y oscuridad insondeable. Soy el vacío, soy todo lo que existe. Estoy en cada hoja del bosque, en cada gota de rocío, en cada partícula de ceniza que el agua arrastra. Soy Paula y también soy yo misma. Soy nada y todo lo demás en esta vida y en otras vidas es inmortal. Adiós Paula mujer, bienvenida Paula espíritu. Y es así como concluye esta obra tan profunda que realmente refleja todo el dolor que sufre Isabel Allende, lo doloroso de la despedida, pero también la aceptación de que debe dejar ir el cuerpo y el espíritu de Paula porque ella al final no va a despertar y necesita descansar en paz. Y básicamente eso ha sido todo por hoy en esta reseña. Es un libro, como les digo, chiquitito, pero de gran calidad, muy condensado y lo pueden encontrar en cualquier sitio y descargarlo totalmente gratis. Es una novela que nos hace comprender mucho más la genialidad de Isabel Allende y creo que también nos hace recordar el poder catártico que puede tener la escritura en cada uno de nosotros. Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó este tutorial, dame un like y comparte mis videos con tus amigos y familiares. Recuerda que en tiempo de cuarentena es buen momento para comenzar a leer y a ver buenas películas, sobre las cuales también estaré haciendo reseñas en mi canal. Adiós.